¿Cuántas veces viste anunciar un remake y pensaste, ¿otra vez con lo mismo? Hollywood lleva años repitiendo esa fórmula, tomar películas que marcaron a una generación, ponerles un poco de efectos ahí medio modernos y presentarlas como la gran novedad. Títulos como Mulan, Blancanieves, La Sirenita, entre otros, parecían prometer algo de magia, pero la realidad fue completamente distinta, ya que terminaron dividiendo al público e incluso decepcionando a muchos fans de las originales. Lo curioso aquí es que los remakes no son un fenómeno nuevo. Desde los años dorados del cine, directores y estudios ya experimentaban con rehacer muchas películas, reinterpretar historias y traerlas a una nueva época. La diferencia es que antes, en algunos casos, se trataba de darle una visión completamente distinta, un estilo propio o incluso mejorar una película poco conocida. Hoy en día la mayoría parece existir por un motivo mucho más simple: el dinero. Y ahí nace la gran pregunta de este video: ¿los remakes son realmente necesarios? ¿Tienen un valor artístico o solo son la excusa perfecta de Hollywood para no arriesgarse? Hoy vamos a analizar por qué tantos remakes fracasan, qué pasa cuando uno logra superar al original y si el futuro del cine debería seguir mirando atrás o simplemente empezar a crear nuevas historias. Pero antes de continuar hay que hacer una distinción, porque muchas veces se mete todo en la misma bolsa. Es decir, un remake se vuelve a contar la misma historia, con cambios mínimos o actualizaciones técnicas. Un reboot, en cambio, busca relanzar una franquicia desde cero, como pasó con Batman Inicia en 2005, después del fracaso de las películas de los 90. Y luego tenemos las llamadas secuelas tardías, que son películas que retoman la historia original muchos años después, como es el caso de Blade Runner 2049 o incluso Top Gun Maverick. Y saber esta diferencia es clave, porque aunque hoy la palabra más usada sea remake, no siempre hablamos de lo mismo. Lo que sí está claro es que la tendencia a reciclar historias se ha intensificado en los últimos 20 años, y Hollywood parece confiar cada vez menos en arriesgarse con proyectos originales. Ahora bien, si los remakes existen desde hace décadas, ¿por qué en los últimos años parecen haberse multiplicado como nunca antes? La respuesta está en una mezcla de economía, nostalgia y miedo a fracasar. Primero está el motivo económico. En la actualidad, producir una película de gran escala es una inversión gigantesca, cientos de millones de dólares en presupuesto, marketing y distribución. Y cuando hay tanto dinero en juego, los estudios no quieren correr riesgos. Un remake parte con una ventaja porque ya tiene un nombre conocido, una marca instalada en la memoria colectiva. En otras palabras, no tiene que construir un público desde cero. Ya saben que hay una audiencia que al menos sentirá curiosidad por ver esa nueva versión. Después tenemos el factor nostalgia, ya que Hollywood entendió que la gente quiere revivir las historias que marcaron su infancia o juventud. Es como apelar a un recuerdo emocional, volver a escuchar una canción que te transporta a otra época. En este caso, ver una nueva versión de El Rey León o La Sirenita despierta esa sensación. Aunque claro, eso no garantiza que el resultado esté a la altura de lo que recordamos. Otro motivo importante es el mercado internacional. Muchas de las películas originales que inspiran remakes son antiguas o incluso poco conocidas para las nuevas generaciones. Un adolescente de hoy probablemente no vio West Side Story de 1961, pero sí puede sentir curiosidad por una versión más actual y visualmente moderna, como la de Spielberg en 2021. Y no podemos olvidar el papel de las plataformas de streaming. Estas necesitan contenido llamativo para atraer suscriptores, y un remake es una apuesta segura porque aprovecha una historia ya aprobada. Disney, por ejemplo, ha construido gran parte de su catálogo live action gracias a esta estrategia. Para resumir, Hollywood apuesta por los remakes porque presentan un riesgo menor, apelan a la nostalgia y garantizan visibilidad inmediata. El problema es que esa fórmula rara vez se traduce en películas memorables, y ahí es donde empiezan los fracasos. Pero aquí llegamos al gran conflicto.
y es que la mayoría de los remakes no logran superar a las originales. ¿Pero por qué pasa esto? Pues hay varios factores. Primero, la falta de originalidad. Muchos remakes son casi una copia calcada de la película original, pero con tecnología más moderna. El caso más evidente es Psicosis de 1998. Intentó rehacer el clásico de Hitchcock plano por plano, y terminó siendo una experiencia algo vacía. ¿Por qué alguien querría ver exactamente lo mismo, pero peor? En segundo lugar, también está la dificultad de superar la primera impresión. Una película original no solo cuenta una historia, también refleja la época que fue creada. Por ejemplo, está el caso del Rey León de 1994, que no es solo una animación, es una pieza de los 90, con un estilo visual y musical que marcó a toda una generación. El remake live action de 2019 recaudó mucho dinero, eso sí, pero perdió parte de esa magia emocional porque al intentar ser más realista, sacrificó la expresividad de los personajes. Otro problema es cuando los estudios priorizan el espectáculo visual por encima de la esencia de la historia. Películas como Mulan de 2020 apostaron fuerte por la espectacularidad, pero eliminaron elementos claves que hacían especial al original, lo que terminó desconectando a la audiencia que esperaba revivir esa misma emoción. A todo esto también influye la expectativa del público. Cuando anuncian un remake de una película muy querida, los fans esperan algo casi imposible, que sea fiel pero a la vez innovador, que respete el espíritu original pero también sorprenda. Y cuando esas expectativas no se cumplen, el fracaso es inevitable. Y por último, está el hecho de que muchos remakes se sienten innecesarios desde el primer minuto. ¿De verdad hacía falta rehacer Oldboy en Hollywood cuando la versión coreana sigue siendo aclamada como una obra maestra? En estos casos, la comparación con el original no solo es inevitable, sino que también es cruel. En definitiva, el gran problema de los remakes es que muy pocos se atreven a reinterpretar de verdad la historia. La mayoría se conforma con copiar lo que ya funcionó, pero olvidan que el cine no se trata solo de reproducir imágenes, se trata de emocionar, de transmitir y de dejar una huella. Y eso, por mucho presupuesto que tengas, no se puede falsificar. Ahora claro, sería injusto decir que todos los remakes son un desastre. A lo largo de la historia del cine hubo casos que demostraron que sí se puede rehacer una película y al mismo tiempo aportar algo nuevo, logrando incluso superar al original en muchos aspectos. Un ejemplo claro es Scarface de 1983. La película original de 1932 era un clásico del cine de gángsters, pero la versión dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Al Pacino no solo modernizó la historia, la convirtió en un icono cultural. Y aunque más cercano a un reboot que a un remake, Mad Max Furia en el Camino de 2015 es otro ejemplo de cómo revitalizar una franquicia. George Miller no solo repitió la fórmula de sus películas anteriores, las llevó al extremo, con un despliegue visual y narrativo que redefinió el cine de acción moderno. Lo que estos casos tienen en común es algo fundamental, y es que no intentaron ser copias exactas. Cada remake exitoso fue una reinterpretación, una visión distinta, un esfuerzo por darle a la historia un nuevo significado para otra generación. Eso es lo que los diferencia de la mayoría, que no se conformaron con actualizar la tecnología, sino que buscaron decir algo nuevo con una historia ya conocida. Entonces, después de todo este recorrido, la gran pregunta es inevitable. ¿Realmente necesitamos tantos remakes? Por un lado está claro que los remakes tienen un propósito. Pueden servir para modernizar una historia que quizás quedó atrapada en su época, con técnicas limitadas o lenguajes que hoy se sienten algo anticuados. También pueden rescatar películas poco conocidas y darles una segunda oportunidad frente a una audiencia global. Y en los mejores casos, logran reinterpretar un clásico con una mirada fresca, adaptándolo a un nuevo contexto social o cultural. Pero la triste realidad es que la mayoría no cumple con ese objetivo.
Muchos remakes existen solo porque un estudio sabe que el nombre ya tiene peso. Y no es que los remakes sean malos, bueno, algunos. El problema es que cuando se hacen sin una visión clara, lo único que logran es recordarnos por qué la película original era tan especial. En otras palabras, en vez de reemplazarla, terminan reforzando su grandeza. Pero al final las películas que más recordamos no son las que copiaron una fórmula, sino las que se animaron a crear la suya propia. Quizás ahí está la verdadera respuesta. No necesitamos menos remakes, necesitamos más valentía para contar nuevas historias. Así que ahora te dejo esta pregunta para ti. ¿Hay algún remake que para ti haya superado al original? Vamos a hablar obviamente de la actualidad, después de los 2000. ¿O crees que Hollywood debería dejar de insistir arriesgándose con nuevas respuestas? Te leo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Nos vemos hasta la próxima.